Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al origen de las ciencias forenses. Yo soy Erika Ruiz. Mi nombre es Rogelio Espinosa. Víctor Preciado. Sean bienvenidos a este 16 de noviembre, donde estamos celebrando el Día del Criminólogo. Como se han dado cuenta, toda esta transmisión es en vivo y es porque es un día especial para ustedes, compañeros, profesionistas, estudiantes y público general. Conozcan un poco más de la criminología y de sus ramas. Estamos teniendo diversos ponentes, expertos en su materia, con la finalidad de que ustedes conozcan esta hermosa carrera que es la de criminología. Así es. Y bueno, pues el tema de hoy es de la victimología, que aquí el experto, el Licenciado Rajib, nos va a platicar ese tema. Así es, vamos a platicar sobre la victimología. ¿Se han fijado ustedes que generalmente cuando hay asesinos seriales, delincuentes, todo el mundo se sabe los nombres, hasta el horóscopo, el día de nacimiento, Así todo es. se sabe, pero desgraciadamente siempre se nos olvida conocer a la las víctima. víctimas. O sea, las víctimas son unas personas que las tenemos olvidadas y al tenerlas olvidadas, desgraciadamente nuestra ley también lo hacía así. Recordemos que aquí en el sistema mexicano, en el viejo sistema de materia penal, el procedimiento podía seguir sin que estuviera presente la víctima y sin darle nada de conocimiento. A partir de ahí, la víctima no jugaba un rol importante. Viene la reforma que hubo a partir de 2008 y con la implementación del Código Nacional en el 2014 y en el 2013 con la Ley General de Víctimas. Y aquí le da un panorama gratificador a lo que vienen siendo las víctimas. Entonces, ¿antes no existía atención a víctimas del delito? No existía, o sea, se les tenía olvidadas. ¿Te das de cuenta que la víctima... Hacían famoso al asesino. No, deja eso, se le cometía el delito, iban y ponían la denuncia y hasta ahí se acababa. Órale, chido, gracias por su contribución. Gracias. Sí, la víctima queda Pocas olvidada. palabras, se Qué les loco. olvidaba. Ya cuando vienen aquí las reformas y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, aquí juega un rol importante. ¿Qué es ese rol importante? De acuerdo a nuestra Constitución, vemos que la víctima va a tener siempre el apoyo del pueblo a través de sus dependencias. ¿Qué significa esto? En cualquier dependencia, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, cuando se enteren de que se ha cometido algún tipo de delito, va a estar presente un especialista en el área de victimología y lo va a ayudar para que asisten y van a implementar la denuncia correspondiente. Siempre tienen que estar en todas las dependencias. Y por ejemplo, una persona especializada en victimología, ¿qué tiene que ser? ¿Psicólogo, criminólogo, o de los dos? O... Qué bueno que tocas ese punto. Mira, vamos a ver que dependiendo de la escuela donde tú te inscribas, especialmente en la materia de posgrados, especialidad, maestrías o doctorado, Okay. vamos a referirnos en cuál. Por ejemplo, generalmente se dice que un victimólogo tiene que tener estudios en el área de criminología. ¿Por qué criminología? Porque recordemos que la criminología, una de sus ramas es la victimología. Pero también va a ser el derecho. Licenciado en Derecho también puede hacer una especialidad en esta materia. También puede ser una especialidad lo que viene siendo los psicólogos. ¿Por qué creen que los psicólogos no se supone, disculpen? Recordemos que la criminología y la victimología van de la mano y se ayudan con las herramientas de la psicología, la sociología, antropología. Por lo consiguiente que sí van de las manos estas materias para que estos profesionistas conozcan de sus estudios de posgrado, pueden tener esta en el área de victimología. La victimología en pocas escuelas aquí en México se lleva a cabo posgrados. Revisen lo que viene siendo el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Ellos tienen una especialidad, el INACIPE,
también tiene lo que viene siendo una especialidad en victimología. ¿Tú tienes un posgrado en Así es, yo tengo un victimología? posgrado en lo que viene siendo el área de victimología. ¿Dónde le hiciste tú? En el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, ok. es donde yo la realicé. Para saber, buen dato. Ahí para que se escriban. ¿Cuánto dura, más o Las menos? especialidades duran Ajá. un año y lo que viene siendo las maestrías duran 2 años y el doctorado puede durar hasta 5 años. Pero es importante que ustedes conozcan a la víctima, que conozcan por qué fue elegida, la política pública que tiene que hacer el gobierno, la política criminal, perdón, que tiene que hacer el gobierno para que no vuelva a cometerse ese delito a esa persona. Más aparte, recordemos que dentro de nuestra ley vemos que la víctima también va a ser la persona que cometió el delito. ¿Por qué? O sea, el delincuente es una víctima. ¿Por qué decimos que el delincuente es una víctima? Porque algo lo orilló, ¿no? A eso. El Estado no le dio las herramientas necesarias para que no cometiera esas conductas. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente vemos ahorita que por medio de esta pandemia vemos personas que han empezado a robar por hambre, Por una necesidad. necesidad. A partir de eso, el victimólogo tiene que ver esas necesidades. Y como sucedió el hecho, es porque el Estado no le garantizó el derecho al trabajo. Pero ¿y si se le garantizó y fueron factores externos? Tenemos que ver todas esas, Exacto, o sea, ese panorama, endógenos y exógenos. Pero al fin y al cabo, es una víctima por parte del sistema del Estado, legalmente ser- hablando. legalmente hablando. Ok. Y por eso el Estado es su obligación de ayudarlo para poderlo readaptarlo y insertarlo a la sociedad. ¿Cómo lo va a hacer esto el victimólogo? Aquí es donde ellos tienen que hacer unos programas readaptativos a la persona, ayudándose de los psicólogos, ayudándose de los abogados, de los criminólogos, médicos. Van a ser un grupo multidisciplinario con la finalidad de conocer a esa persona y darle un tratamiento individualizado. Pero te estás olvidando de la víctima, ¿eh? ¿Qué crees? El delincuente también es víctima. Ese es un punto. Aquí, ¿cuándo se convierte la víctima en victimario? Ok, fíjate bien. Buena pregunta. Aquí va a ser cuando la víctima se le haya hecho una imputación Ujú. en el sistema, donde le diga el juez, para mí sí hay elementos necesarios para Ujú. considerar que hay un delito. Ujú. Porque se supone que el Estado no le brindó las herramientas necesarias para que esta persona no fuera a delinquir. Recuerden que nosotros tenemos obligaciones y derechos. El Estado también tiene obligaciones y derechos hacia nosotros. ¿Qué significa esto? El Estado tiene el derecho de tener a los policías cuidándonos, tiene el derecho a la educación, derecho a que se nos garantice un trabajo. Todo eso nos lo tiene que dar directamente el Estado hacia nosotros. ¿Ah, sí? Así es. ¿En serio? Tiene que tener todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos vivir en armonía, en pocas palabras. Aquí, Pero ¿cuál es el con- objetivo, perdón? Aquí, Sí. ¿cuál es el objetivo de la victimología entonces? Para que lo entiendan un En poquito más claro. poco entendible, el estudio de la víctima es conocer por qué esa persona se le robó, cometió fraude, hubo abuso sexual, Ujú. por qué esa persona, Cometió esos... no, por qué esa persona fue elegida, qué fue lo que ella puso en la mesa. Un ejemplo claro, vamos a ver, es de que existen dos calles para dar a tu casa. Ujú. Una de las calles está oscuro, hay olor a cigarros, a marihuana, hay botellas tiradas. Como en el Huizache. Ah, no se No, crean. claro no que sé, no. ¿no? No, ¿qué crees? Y en el otro está una calle alumbrada, gente barriendo, limpiando, etcétera. Y hay un poco más de movilidad. Pero la diferencia es de que para llegar al punto a tu casa, si te vas por el callejón te tardas 5 minutos Para llegar al punto. a tu casa. Ah, ok. Y si te vas por el otro te vas a tardar 10 minutos Por el... por el lugar alumbrado, donde hay gente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál van a escoger? Si nosotros hablamos
lógicamente nosotros nos iríamos por el lugar alumbrado. Así. Bueno, pues sí. Sí, ¿no? Yo me voy Bueno, por lo yo por oscurito. ejemplo en mi caso sí me iría por el lugar alumbrado. Pero también vamos a ver que hay personas que dicen, no, nosotros nos vamos por el callejón porque llegamos más Más rápido. rápido. Entonces, ¿el Estado Bueno. qué es lo que tiene que hacer ahí? Bueno, se cometió un delito en tal calle, de tal fraccionamiento, y yo como Estado tengo la obligación de que no se vuelva a cometer un delito ahí. Es como los retenes ante alcohol. ¿Cómo lo ¿no? voy a hacer? Voy a implementar lo que viene siendo luminaria. Voy a empezar a iluminar el pasillo. Le voy a pedir a servicios públicos que asistan a ese lugar, que limpien la calle, que la dejen, que la gente pueda caminar bien, sin obstáculo. Y esa es una función del Estado. Y eso va a ayudar a la victimología. Con eso, ¿qué significa? Se debe tener un mapa de donde se han cometido todos los delitos hacia las víctimas y se tiene que hacer estudios por qué fue lo que pasó o qué dejó de hacer el gobierno, el Estado, para que se cometiera ese delito. Te estoy diciendo ahorita lo del callejón. Si estaba con las luces apagadas, no hay nada, hay alcohol, hay todo eso, el Estado, su obligación es llegar al punto, revisarlo, poner luminarias, que sea acceso, que O sea, limpie. adaptarlo para que sea igual que el otro camino. Exacto. Y es lo que tiene que hacer el gobierno. Todo esto son lo que se le conoce como políticas criminales o políticas públicas. Recordemos que la ley de víctimas también tiene sus antecedentes en lo que viene siendo en la Constitución Política, en el artículo 20, en el inciso C, donde vamos a ver cuáles son los derechos que tienen las víctimas una vez que se ha cometido un delito. ¿Qué significa esto? La víctima tiene los derechos de que una persona tenga un asesor, una licenciada en Derecho, que lo esté ayudando y explicándole cuáles son las etapas del procedimiento, qué es lo que se tiene que hacer, y esa persona va a tratar de coadyuvar con el agente del Ministerio Público. ¿Qué significa? En pocas palabras, que agente del Ministerio Público, te falta que metas este dictamen. Dentro de la denuncia está mal hecho, hay que ponerla nuevamente, hay que realizarla nuevamente y complementarla. O sea, van a estar trabajando en equipo. Y todo eso debe tener conocimiento la víctima a través de su asesor victimal. Dime. Tiene que haber, o sea, ¿es en serio? Es en serio. Tiene que estar ¿Y por siempre qué no? acompañado. ¿Y por qué no lo hacen? Sí se hace. Aquí hay dos formas. Si A tú ver. no tienes dinero para contratar a un abogado y te ayude en esa materia, en asesoramiento victimal, te lo puede implementar directamente el Estado. Y aquí recordemos que existe lo que viene siendo abogados que tienen cursos, talleres, donde se les da La capacitación. acceso y la capacitación a hacer y ayudar a las gentes víctimas. Pero todo eso está dentro de nuestro código y anteriormente no existía. Hasta que se implementó. Hasta que se llegó a Con la implementar nueva ley. en el 2008 con las reformas Código Nacional 2014, la Ley General de Víctimas. Víctimas en el 2013. Todo eso se fue complementando. Pues básicamente es nuevo, ¿no? Es nuevo, o sea, estamos en el 2020. 7 años que se ha estado implementando la Ley General de Víctimas y en el 2014 con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí se debe de trabajar en equipo. Y si una de las personas que es el imputado pueda gozar él de un beneficio, de una salida alterna, aquí lo principal que tiene que hacer es hacer la reparación del daño. La reparación del daño va a costar qué fue su afectación. Si hubo, si hubo un choque, ¿qué le tiene que reparar el daño? El carro. Su vehículo. El vehículo. Más aparte tiene que hacer una reparación del daño si esta persona tuvo problemas psicológicos a través de ese hecho. Y físicos, ¿no? Y físicos. Asistencia al doctor, medicamentos, psicólogos, lo que viene siendo el vehículo. Todo eso va a estar incorporado en la carpeta de investigación y una vez hecho esto, el agente del Ministerio Público va a cuantificar cuál va a ser la reparación del daño y si quiere salir una medida alterna, el imputado debe de garantizar esa reparación del daño. Ya no se puede ir sin pagar. Mm. Oye, Raje, ¿cuándo nació la victimología como ciencia?
Lo que Fíjense, estamos diciendo que antes no se veía tanto la víctima. así es, No mira, se le ponía atención. la victimología es una de las ramas de la criminología, pero empieza a tener un gran auge en lo que viene siendo en el año 1949 con el psiquiatra Frederick Watman. Disculpen mi inglés, la pronunciación. What, man? Pero ¿qué creen? O sea, viene a partir de la criminología una rama, pero actualmente la victimología ha tenido más estudios científicos complementarios, técnicas, investigaciones que la criminología. O sea, ahorita la victimología está creciendo a pasos agigantados Sí. y está dejando atrás, un poco atrás, a la criminología. Y cuando tiene su gran avance fue en los años de 1970, 1980, cuando ya se empieza a ver técnicas, metodologías para ayudar a estas personas que han sido víctimas. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta área que es la victimología. Si tú no la conoces, entra a lo que viene siendo la página al Colegio de Criminólogos Criminalistas de Durango y ahí vas a encontrar información sobre la victimología. ¿Para qué es? ¿En qué te puede ayudar? ¿Para qué puedes ayudar a otras personas? Generalmente nosotros pensamos que la víctima va a ser aquella persona que se le ha hecho un daño que la ley diga que es delito. Pero también algo muy importante, no solamente es esa persona, también hay personas que son indirectas, víctimas indirectas. ¿Cómo vienen siendo esas víctimas indirectas? Van a ser tus familiares, amigos, hijos, que a través de ese hecho delictuoso Están siendo víctimas. están siendo víctimas indirectas. Un ejemplo, en México estuvo la problemática de la desaparición de personas y fueron encontradas en fosas. Pero aún existe un gran sinfín de personas desaparecidas, víctimas, y esas víctimas, ¿quién está sufriendo el daño? Sus padres, familiares. Los Sus familiares. Entonces, la Ley General de Víctimas dice, estas personas también son víctimas y le tenemos que nosotros que ayudar a través de la investigación, a través de un asesoramiento psicológico para que esas personas puedan volver a adaptarse como antes sucedió. ¿Qué significa esto? Nosotros no le vamos a poder devolver a una persona muerta. Pues La traer la paz, victimología ¿no? lo que va a ayudar es decirle, te vamos a dar un tratamiento psicológico para que puedas sobrevivir con ese dolor, para que sea Una reparación del daño. una reparación del daño. En pocas palabras, aprender a vivir con ese hecho que te sucedió. No lo podemos decir que la persona lo olvide porque nunca lo va a olvidar. Y esto es que la victimología a través de la psicología van a ser una mancuerna para ayudar a estas personas. Ok. Igual a las víctimas directas también se les da terapia, se Así les es, crea haz de cuenta programas. que se entran todos, es un circulito. Ok. Un ejemplo viene siendo si una persona, a la persona desaparecida, aquí se le va a dar el tratamiento a sus padres, familiares, amigos, que Hasta convivieron hijos, sí con tiene esas hijos, personas, ¿no? y a sus hijos. Una persona que ha sido abusada sexualmente, también esa persona se le debe dar una ayuda a lo que viene siendo a los padres, a los hermanos, a los familiares que estuvieron en contacto con ella. Y esto es importante que ustedes lo vean y que lo conozcan. No solamente la víctima va a ser aquella persona que se le cometió el delito, sino también sus familiares y las personas cercanas a ella. Y por ejemplo, Regi, estamos hablando de víctimas indirectas, entonces, ¿qué tipos de víctimas existen? Mira, existen un sinfín de víctimas. Pero Todo el bueno, mundo nombremos pensaría- que unas... Fíjate, unas tú 5. pensarías, no, son más. No, pero nombremos unas 5. Fíjate Para bien, no Unas extendernos. 4. 4 o unas 5. 4. Yo te voy a poner inicio con la primera que no tiene nada que ver con los delitos. Que ¿Cómo? la víctima determinada. O sea, hay No. víctima que no tiene que ver con delito. Exacto. ¿Cuáles son? El pueblo. Van a ser aquellas víctimas que sufrieron Ajá. por una alteración en lo que viene siendo lluvias, que explotó un volcán, un huracán. Son víctimas. ¿Por qué son víctimas? Porque esas personas, lo poco que tenían o lo mucho que tenían,
perdieron su patrimonio. Las personas, la Ciudad de México, los terremotos que hemos tenido, Sí, algo sobrenatural. también son víctimas. Y eso, mucha de la gente dice, no, esas personas son víctimas. No, sí son víctimas. Y es importante que no solamente conozcamos de que víctima es aquella persona que se le haya cometido algún tipo de delito que esté tipificado en una ley o código. No, también son este tipo de víctimas. Las personas por inundaciones, terremotos que hemos tenido en todo el territorio mexicano, a esas también se les considera unas víctimas. ¿A poco no Interesante, sabías? ¿verdad? Eso no lo sabía. ¿No lo sabías? No, estoy pensando en otras cosas. Yo me estoy adentrando más en la víctima. ¿Quién es la víctima, nosotros o la tierra? Es la naturaleza. Sería bueno. Pues sería bueno, sí. Ojo, chicos. Con estas Porque pandemias, nosotros, sí. recordemos que con estas pandemias la naturaleza, el planeta se ha podido limpiar un poco más. Y es increíble ver eso. Ahí es donde uno se Imágenes. pregunta, ¿nosotros somos de Somos, aquí? sí. ¿Nosotros estamos bien aquí o la tierra no nos necesita? ¿Qué onda, no? Bueno. Alguien anda Será otro inspirado, tema. alguien anda inspirado. Eso es bueno. También existe lo que viene siendo la víctima determinada. No sé si han escuchado hablar de ello. Sí, por ejemplo, bueno, yo lo que más o menos entendí es que esta se considera como tal aquella que es escogida voluntariamente por el criminal, ya sea que la víctima sea de criminal pasional, por venganza, Así allegados a es. las familias, ¿no? Así es. Y este tipo de víctimas determinadas surge mucho en lo que viene siendo en las relaciones de noviazgo. Ujú. Ojo, se han fijado que En los tóxicos. vamos a ver víctimas y dentro en la Ley General de Víctimas vamos a encontrar un sinfín de todas aquellas personas que pueden ser víctimas. También dentro de esta lista existe la que viene siendo la víctima indiferente. ¿Se has escuchado hablar de eso, Erika? Lo de la víctima indiferente, sí, pues estas vienen siendo escogidas al azar y podrían ser víctimas como los fraudes, los timos, ¿sí? Así es, ay, mira, sí Entonces- estudiaste. Ay, Erika, tengo ¿no? que... tú- Sí, un sinfín de víctimas. Hay pues, muchos, ¿verdad? Mucho tipo. Hay un chorro, o sea, es que si te pones a pensar, dices, pues para todo hay víctima. Para todo hay víctima. Para todo hay víctima. Y fíjate, si para todo hay víctima, ¿por qué no se les estudiaba desde antes? Pues, ¿Por qué no se Porque no se les reconocía? tomaba en cuenta. ¿Por qué no se les reconocía? por huevones. Sí. Puede ser por huevones, pero también puede ser porque no estamos preparados para la implementación que se está llevando a cabo. Yo Ujú. creo, pues es que como son muchos tipos de víctimas, no. Como que le ven así como de que, es que, o sea, son muchos. O sea, hay que empezar de poquito en poquito. Así es. Y es lo que se está llevando a cabo a partir de las reformas que hubo en el año 2008, 2013, 2014. Estamos viendo que se está tratando de ayudar a estas personas que son víctimas. Es como ir desbloqueando niveles, ¿no? Exacto. Ya vamos en el nivel 7. Tú, Ahí Víctor, vamos, ¿nos puedes ahí hablar de la vamos. víctima resistente? De la víctima resistente es la que resiste. Ah, no es cierto, no es cierto. Es aquella víctima que es capaz de presentar resistencia y defenderse en cualquier tipo de situación en la que, por ejemplo, un delito. Él se puede defender, resistirse, pero o sea, Así es. eso no quita que no sea víctima. Acuérdate de... Creo que tú grabaste un video de eso. De la legítima defensa. Así es, Exacto. para que lo chequen. ¿En dónde lo podemos ver ese video, por cierto, Víctor? En En Escena del Escena del Crimen, Crimen. ahí en YouTube. Aquí, de hecho, aquí les va a aparecer arribita el link para que se vayan directamente. Y eso es víctima resistente. ¿Sale? ¿Qué otro tipo de víctima tú conoces o has escuchado, Víctor? Víctima. Pues. Así que yo conozca. La víctima Yo coadyuvante. La coadyuvante es la que no siempre se da en una situación en que está sujeto la víctima a un crimen. O sea, donde lo obligan. O sea, no, ¿sabes qué? Como el ejemplo que estábamos hablando hace ratito que Antes de mencionaste. ¿Cuál que- era ese ejemplo? El ejemplo. ¿No los puedes Ya se lo decir? olvidó. No, de que, por ejemplo, o sea, yo le pido a Rajif que golpeemos a cierta persona. Y si Rajif no quiere hacerlo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Si no lo haces, yo voy a agarrar a golpes a tu gato.
No, pues sí, ya lo hago. Sí, o Sí, sea, es la bueno, obligación, sí, o sea, intento, está obligado. ¿cómo se dice? ¿Como amenaza? No, ¿cómo se dice? Te intento, Rapear. ¿Manipular? yo, Hablar, manipular, manipular, así es. utilizo la manipulación. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? O sea, existen Sin sin fin. fin de víctimas. Estás hablando ahorita de las más que tienen un mayor flujo en la actualidad dentro de nuestra sociedad. Yo les pido a ustedes que revisemos, complementemos, ayudemos al sistema penal para poder garantizar una verdadera justicia a aquellas personas que han sido víctimas, pero también a aquellos que son los victimarios, que viene siendo las personas que cometieron el delito. Si están dentro de un centro penitenciario, son víctimas y tenemos que darle un tratamiento para poderlos reinsertar a la sociedad. Y esto va a ser por un grupo multidisciplinario que debe de estar en funciones y principalmente yo he estado en diferentes centros penitenciarios trabajando, no como victimario, y que me he dado cuenta que no existían criminólogos y mucho menos victimólogos. Y eso es muy preocupante. Generalmente se le daba el trabajo a lo que viene siendo al psicólogo, al trabajador social y al licenciado en Derecho. Y esas eran las personas que tendrían que hacer los programas para reinsertarlos a la sociedad, a estas personas que cometieron ese hecho ilícito. Pero ya llegamos. Ajá, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Exacto. Y es donde nosotros debemos de levantar la mano y exigirle a lo que viene siendo a las instituciones gubernamentales, municipal, estatal o federal, que nos volteen a ver. El criminólogo va a ayudarte a ustedes a bajar los índices delictivos. De una Y manera también correcta. va a hacer programas para el área de la prevención. De la manera adecuada que se debería implementar. Así es. Y es por eso que nosotros levantamos la mano. Aquí estamos, gobierno, haznos caso. Hola. Nosotros te podemos ayudar. No te podemos decir que lo vamos a eliminar, lo que Pero viene sí. siendo. Pero Es sí que- podemos bajar. Dilo, por favor. Pues es Oscar. que sí se puede eliminar, pero seremos muy extremistas. Exacto. Entonces, Demasiado. nosotros como criminólogos lo único que tenemos que hacer es bajar ese índice de El índice de delictividad que delincuencia. se puede llegar a cometer. Lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Tenemos estudios, se tienen los estudios y la implementación. Por eso se les pide a lo que viene siendo los gobiernos de los 3 órdenes que nos ayuden, que nos vean a nosotros y nos den trabajo para poder ejercer libremente nuestra profesión. Para hacer un cambio. Ya, cambiar. Un cambio bueno Muy bueno. para las instituciones que les va a beneficiar en todos los aspectos. Hasta van a Así decir, es. ¿por qué no lo hice antes? Yes. La neta. ¿Otra duda? No, todo muy bien. ¿Tú? No, demasiado bien. Nada más que pues sí digo, bueno, pues ¿cuántas víctimas habrá? Se lo vamos a dejar en la parte de abajo para que lo revisen. Cualquier duda que tú tengas, háznosla saber dentro de la caja o como le dices En la tú. caja de La cajita de descripción. descripción. No se te No, olvide. en la caja de comentarios. Caja de comentarios. Sí, porque descripción pues no pueden. Nada más yo. Y también te pedimos que te suscribas al canal. Te suscribes, le des Darle like. Si te gustó, si no te gustó también dale tu dislike, déjale el por qué. Tu comentario. Estamos aquí para mejorar. Exacto. Nosotros vamos a tratar de resolver tus dudas con la finalidad de que al momento que salgas o ya estés fuera de tu universidad, tengas herramientas necesarias para conocer y hacer bien tu trabajo. Esta es la finalidad de este canal. Y Gracias, si, Erika. y si estás en dudas de si quieres estudiar, no quieres estudiar criminología, derecho y todo eso, también este canal te sirve para darte cuenta hacia dónde te puedes enfocar. ¿Verdad? Y todo esto te lo pido de la forma más atenta. Compártelo para que lleguen a más personas y al compartirlo a lo mejor le vamos a ayudar a alguien a Exacto. saciar lo que viene siendo sus dudas que tenía. Y estamos abiertos, estamos viendo todos sus comentarios para resolverlos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.